Bueno, buenas tardes a todos y todas, o buenas noches, ya que nos encontramos en un momento del año que al menos acá en Argentina a esta hora ya empieza a caer el sol. Desde ya muchas gracias de parte de todo el equipo que compone el intérprete digital por participar, o mejor dicho, acompañarnos de esta nuestra segunda actividad online que soy Julián Aguirre, voy a estar moderando esta charla con nuestros invitados el día de hoy. Actividad titulada Integración Regional y Cooperación Sur-Sur a través del cine. A modo de una muy breve anécdota, un disparador, o más bien un problema, una tensión, una contradicción, cuando hablamos de producciones culturales, producciones audiovisuales, cine, en las relaciones entre sociedades, poblaciones y demás, quiero traer una anécdota que, aunque parezca trivial, me parece que nos propone un problema, nos propone un disparador. Hará un tiempo, unos pocos días, un amigo me habla con mucho entusiasmo de una serie que él está viendo. La serie, no vale la pena mencionarla acá, es el típico thriller de acción y espionaje a la que nos tienen acostumbradas muchas grandes producciones estadounidenses y de otros países, esta vez no propiamente del cine, sino que nos llegaba a través de una plataforma de distribución digital. La serie propone el mismo planteo con el que nos han estado bombardeando, hará más o menos unos 20, 30 años, en el que protagonistas, siempre blancos, por supuesto, se adentran en barrios árabes para lidiar con esa obsesión que ha atrapado las representaciones que hay acerca de países y sociedades desde hace un tiempo ya. Estos protagonistas se adentran en barrios árabes, territorio hostil, oscuro, caótico, por momentos violentos la mayor parte del tiempo, como si fuese el único lenguaje que se entiende en estas representaciones, y se enfrentan a aquel otro totalmente desprovisto de una voz propia. En un relato cargado de orientalismo que nos muestra un mundo, una sociedad, un país, un territorio, una subjetividad que se nos vuelve inentendible, lejana, amenazante, inasible. Me parece que este tipo de representaciones que han abundado y que más allá del título de cuáles sean las producciones en particular, cambien los protagonistas o demás, hablan de una tensión, hablan de un problema, hablan de un desafío que se presenta en la manera en la que consumimos, producimos, participamos hoy en día de producciones culturales y específicamente de productos y producciones audiovisuales, del cine, la televisión, las redes sociales, las plataformas de distribución digital. Por supuesto que el cine no tiene por qué limitarse a este tipo de relatos pretendidamente únicos, que nos traen una única representación acerca de sociedades enteras, de múltiples y muy diversos colectivos de personas con sus historias de vida y sus experiencias personales y colectivas. El cine no tiene por qué limitarse a esto. El cine es más bien potencialidad, el cine es más bien un vasto abanico de posibilidades. El cine nos permite pensar en estos tiempos de interconectividad, donde la información nos llega casi por saturación, de forma inmediata, al momento de que hasta nos es difícil por momentos saber separar qué queremos comunicar y con qué nos queremos comunicar, del ruido que abunda en las redes hoy en día. El cine nos ofrece muchas veces una herramienta para establecer otros puentes de comunicación, otros puentes de entendimiento. El cine puede ser a la vez un producto de sentido y un productor de nuevos sentidos, de nuevas representaciones, de nuevos relatos, de nuevas formas de comunicar en un lenguaje a la vez particular, en tanto que cada vez que accedemos a una nueva producción, accedemos a una historia, a un propósito, a una aspiración, a un objetivo planteado, o un problema, una pregunta planteada por directores o directoras, equipos de actores, producciones y demás, y al mismo tiempo un lenguaje que es universal, ya que nos permite acceder a la vasta cantidad de aspiraciones, sueños, propósitos, esperanzas, inquietudes, problemas y contradicciones que hacen a las sociedades humanas en este y del otro lado del océano.
El cine es a la vez un lenguaje tan particular como universal, si es que puede haber algo así, o al menos puede aspirar a serlo. El cine como constructor de estereotipos y al mismo tiempo como deconstructor o destructor de sentidos comunes. El cine puede ser también una herramienta o un acto, en palabras del director palestino Elia Suleimán, en una entrevista de hace unos años, que él hablaba del cine como un acto de esperanza, como un acto de rebeldía o resistencia ante determinados status quo y mecanismos de opresión, desplazamiento, sometimiento sobre individuos y sociedades o colectividades enteras. El cine como posibilidad y el cine como puente de entendimiento. Eso es, me parece, lo que nos proponemos un poco empezar a dilucidar o al menos hablar, conversar, compartir, debatir acá con nuestros invitados que van a estar hoy, que pronto los presentaré. Yo no pretendo sacarles mucho más tiempo. Me parece que ese es el problema cuando yo traía a colación esa primera anécdota acerca de las enormes asimetrías que se revelan al mismo tiempo en la manera en la que consumimos o cómo se distribuyen, cómo se producen o cómo nos llegan las producciones audiovisuales. El cine puede ser al mismo tiempo tan democratizador como al mismo tiempo revelar o exponer las enormes asimetrías que hay en el mundo. Cuando vemos que ciertas producciones pueden cautivar o capturar a audiencias de millones de personas, mientras que otras tienen que luchar con creatividad, fuerza de voluntad, ingenio, para poder alcanzar y proponer otros relatos, otras formas de representación, otras formas de experimentación, ya sea desde la ficción como desde el registro documental, ya sea desde el relato personal, individual, como intentar trazar y tejer conexiones entre una gran y vasta multiplicidad de realidades. El cine puede ser al mismo tiempo un producto, una fuente y una herramienta para la cooperación y el entendimiento mutuo. Y es un poco que con ese propósito, con esa aspiración, hoy vamos a estar hablando, conversando con nuestros invitados, que nos van a quienes les pasaré la palabra, están con nosotros, muy agradecido por compartir este momento, esta actividad con ellos. Edgardo Bellara del Juri, politólogo de la Universidad de Buenos Aires, profesor del Seminario de Historia del Cine Árabe en la Universidad de 3 de Febrero, investigador de la Cátedra UNESCO de Diversidad Cultural, también en la misma universidad, y director de la Asociación Cine Fértil, por la cual fue receptor, ganador del Premio UNESCO Sharjah a la Cultura Árabe en 2018. También nos está acompañando Geraldo Adriano Campos, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sergipe y coordinador del Centro de Estudios Árabes e Islámicos en la misma institución. Un comentario nomás, si nos están siguiendo o si están viendo esta actividad por la plataforma Zoom, pueden participar más adelante enviándonos preguntas para que nuestros invitados respondan o compartan a través del chat que ofrece la aplicación. Y si nos están viendo en YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que disfruten, que esto sea enriquecedor, que esto abra algunas puertas y que responda a algunas inquietudes y algunas interrogantes. Ahora sí, sin más palabras, agradecerles de parte del resto del equipo del intérprete digital por el interés y por estar aquí con nosotros y nosotras. Le voy a pasar ahora sí la palabra a Edgardo Bellara el Juri. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a los que nos están siguiendo desde Argentina, desde la fría hoy Buenos Aires, desde diferentes rincones de América Latina. Para mí es un placer poder compartir luego de esta excelente introducción. La verdad no hay mucho, se complica lo que podemos agregar a estas reflexiones en torno a lo que significa el cine, la potencialidad del cine como un mecanismo democratizador de sentido, pero al mismo tiempo portador de relaciones de poder, generalmente asimétricas,
que de alguna forma son formateadas y puestas en sentido en una manera global. Un placer encontrarme con un gran hermano y amigo de la vida y un colega a quien yo intelectualmente también admiro y respeto mucho, que es el doctor Geraldo Campos. Encuentro esto más que nada como una excusa, si se quiere, poco académica, para reflexionar un poco muchas veces tenemos poco tiempo para reflexionar sobre las praxis, ¿no? En especial en América Latina y en especial también en la UBA, donde estamos a veces sobredeterminados por una carga teórica muy fuerte, con poca praxis, y dentro del campo del tercer sector muchas veces tenemos poco tiempo para reflexionar o hacer una epistemología de la praxis. Quería contar un poco cómo nació Cinefértil, algunos logros o recorridos que hemos tenido en este derrotero de prácticamente 10 años, estamos cumpliendo en este año, cuáles fueron los objetivos que nos planteamos, hacia qué rumbo pensamos que teníamos que ir en este sentido de mirar hacia el mundo árabe y a su cine, y de qué manera eso dialogaba y nos interpelaba como argentinos, como sudamericanos, como latinoamericanos, y lo que fue sucediendo en el camino. ¿De qué manera podemos generar nuevos mecanismos que impliquen participar activamente en la cooperación cultural sur-sur? Entendemos a la cooperación sur, a esta mirada de sur a sur, como un camino fundamental para Cinefértil. Nacemos precisamente con esa mirada. Entendemos que desde la década del 50, la conferencia de Bandung en Indonesia, las relaciones entre los actores del sur tienen que ver con la construcción y evidenciación de una mirada propia, una voz propia para las cuestiones que tengan que ver con las identidades, con los intercambios económicos, con un intercambio que esté signado por relaciones más simétricas, de una mayor horizontalidad, de un respeto por la alteridad, de una, si se quiere, admiración o prestado de atención a la diversidad cultural del otro, algo que generalmente no sucede cuando las relaciones son relaciones de poder descendente norte-sur. Sabemos que se ha avanzado mucho en términos económicos, pero que es una deuda del campo de la cooperación internacional, la cooperación cultural, en diferentes instituciones de cooperación internacional. Siempre la cooperación cultural es relegada al último eslabón, ¿sí? De la cadena de sentido. Y ahí me parece que la sociedad civil ha jugado un rol muy fuerte, en especial en América Latina, en especial en los países árabes, para generar espacios de visibilidad, de participación, que no estaban contemplados ni en el escenario de mercados, ni en el escenario internacional del cine, ni particularmente por las políticas culturales de los estados. En el 2010, Cinefértil se constituye ad hoc como una asociación y empieza en la Universidad de Buenos Aires a hacer los primeros ciclos de cine sobre el conflicto que Israel tiene con los palestinos debido a la ocupación sistemática de Palestina desde hace más de 70 años. Y dicho esto, también en este momento especial de la agenda internacional y en especial en Medio Oriente, con estas amenazas y propuestas de anexión total de Palestina, quiero hacer llegar un saludo muy fuerte a todas las palestinas, los palestinos, los cineastas, gente que fuimos conociendo en el camino durante mucho tiempo, que nos han enseñado el culto del amor, de la resistencia, de la fraternidad, de la igualdad, así que vaya un abrazo muy fuerte en estos momentos donde se define también parte del estatus jurídico, legal
de Palestina, y se abrirán otros nuevos caminos de manera creativa y con el derecho a la resistencia, a la existencia propia que tienen los palestinos. Generalmente cunde el miedo en la comunidad internacional o en algunos sectores pro-palestinos, pero el pueblo palestino ha dado muestras sobradas a lo largo de las décadas de su capacidad de resistir y de su capacidad de persistir. Y el cine palestino es uno de esos ejemplos. Nosotros empezamos proyectando cine palestino en relación a Palestina en la Universidad de Buenos Aires. Luego de eso vinieron algunas muestras fuera de la universidad y una necesidad muy grande evidenciada por centros culturales, asociaciones civiles, que nos decían de que era prácticamente imposible en esos momentos acceder a contenidos audiovisuales árabes. Así que empezamos a organizar algunas muestras donde ya habíamos elaborado alguna gestión de mínima, incipiente de películas, subtítulos, derechos, que nos encontraron alrededor de un año viajando a Santiago de Compostela, al festival Amal de Santiago de Compostela, que es un festival de cine árabe, que era el único festival en su momento que subtitulaba cine al castellano. Allí firmamos nuestro primer convenio internacional con la gente de la Fundación Araguaney, que siempre va a estar en nuestro recuerdo y nuestro cariño. Hicimos 2 muestras del Festival Amal aquí en Buenos Aires. En ese mismo viaje también acercamos un primer convenio de cooperación con Casa Árabe de Madrid, también con algún corpus de películas árabes subtituladas al castellano, para encontrarnos al año siguiente, encontrándonos en el Festival de Cine Independiente, el Bafisi, aquí en Buenos Aires, con uno de los programadores de cine latinoamericano del Festival de Abu Dhabi, otro festival que al igual que el Festival de Compostela no existe más. Compostela siguió como una muestra, no como un festival, fue desfinanciado por el gobierno local de Galicia. Y en ese sentido, nosotros llevamos una propuesta con nuestro director artístico, Cristian Murú, en ese momento una década más jóvenes, con la idea ya concreta de realizar el primer festival de cine árabe en América Latina. Esa propuesta estaba plantada en 2 hojas que volaron directamente hacia el Festival de Abu Dhabi, y a los 2 meses teníamos los pasajes de invitación al festival. Era nuestro primer viaje internacional. Allí conocimos a Raya Salti, una de las programadoras del Festival de Abu Dhabi, hoy forma parte de Arte. Es una de las grandes programadoras internacionales, quizás una de las más radicales. Ella es de origen palestino, con ciudadanía libanesa, una amiga en común con Geraldo. Y a través de Raya conocimos a gran parte de la red que hizo posible que Latin Arab tuviera su primer festival, ganara su primera aplicación al Fondo Prins Plus de Holanda en ese momento, que pudiéramos traer por primera vez a América Latina alrededor de 10 cineastas del mundo árabe, en su mayoría mujeres, y poder empezar a plantar en Buenos Aires, aquí en el sur del continente, un escenario donde el cine árabe empezara a dialogar directamente con las audiencias y con nuestros propios temas, que cuando uno entra en contacto directo con los profesionales árabes se encuentra que no son temas o no son problemas muy diferentes. Vimos también que había muchas películas o una producción creciente en América Latina de películas que tenían o un rodaje en algún país árabe, en especial Palestina. En su gran mayoría tenían a Palestina como foco, y eso habla también de la solidaridad y el apoyo histórico que la causa palestina ha disfrutado en América Latina. Y que esas películas tampoco tenían un circuito y no habían sido organizadas en un corpus, con lo cual agregamos una sección que se llamó Panorama Latino Árabe, de películas producidas en el continente,
que tenían algún tipo de vinculación con la cultura árabe, con las comunidades migratorias que tienen más de 200 años en nuestro país. Nosotros siempre decimos los árabes de Argentina, los árabes de América Latina, y no en América Latina como si fueran halógenos, ¿sí? O exteriores, o peor aún, después de tanto tiempo y de haber nutrido todas las áreas de la cultura, de la ciencia, de la política y de nuestras propias fisonomías como latinoamericanos, seguirlos llamando comunidades migrantes. En especial en un país como Argentina, que llama a todos los hombres y mujeres del mundo a habitar el suelo argentino y a ser bienvenidos. Con lo cual, siempre vamos a hablar de los árabes de Argentina y de América Latina, como también de las comunidades afrodescendientes. Iniciamos un fondo inicial con algunas productoras y casas de postproducción, de imagen y de sonido, para poder premiar a las películas que estaban en desarrollo y que claramente necesitaban un espacio de apoyo para poder llevar sus películas a la pantalla grande. Ese espacio no estaba previsto, más allá del apoyo institucional que el Instituto de Cine Argentino siempre dio, en especial a partir de los últimos 15 años, donde se convirtió en uno de los países que más películas producía y apoyaba por año en la orbe de los países. Y así fue que al cuarto año del festival tomamos la decisión con Cristian Murú de realizar el primer foro de coproducción latino-árabe. Y esto sí se puede ver quizás como un emergente de la cooperación sur-sur, sin lugar a dudas. El foro buscó en primera instancia poder ligar las industrias audiovisuales de estos dos universos o grupos de países, poder encontrarnos en un lugar orgánico, poder llamar la atención de los institutos de cine latinoamericanos y árabes que de manera directa con nuestro festival veníamos cooperando y trabajando, y nos encontramos con un interés creciente de las industrias árabes de tener vinculaciones con América Latina. Como decía Julián en tu introducción, no fue una sorpresa al encontrarnos con muchos colegas en el mundo árabe, ver que los estereotipos que nosotros teníamos sobre ellos, no nosotros digo en términos de cine fértil, porque teníamos una mirada muy cercana que también fuimos construyendo en el tiempo a lo que vos decías en relación al orientalismo y a cómo se operativiza la deshumanización del otro, pero también nos encontrábamos con árabes que tenían el imaginario de los latinoamericanos narcotraficantes, los argentinos tramposos, ¿no? Estas cosas que siempre están en el cine de Hollywood, pero que uno generalmente no las vive desde aquí. En especial porque, dada nuestra formación universitaria y académica, es sumamente común escuchar a profesionales y colegas, y en el campo también de la política y de la militancia, hablar desde Argentina como si fuéramos occidentes, y hablar de nosotros como occidentales, refiriéndonos a los otros como los orientales, ¿no? Y uno podría sugerir a priori que tenemos una educación occidental, que somos occidentalizados, pero en el marco de la política internacional y de las relaciones asimétricas de poder, Occidente es Europa, Estados Unidos y Canadá. Basta simplemente recordar algunos de los libros de Samuel Huntington, que abre un poco este escenario de nuestro festival, ¿no? Esta cosa del choque de las civilizaciones y ahí la contestación de Edward Said sobre el choque de ignorancias. El Festival de Cine Latino-Árabe, Cine Fértil, surgen a propósito de trabajar en ese choque de ignorancias, ¿no? Y en este sentido también nacemos en una época donde el discurso internacional está orientado a la creación de puentes. Es un discurso que sigue en boga y nos parece un buen discurso, pero es un discurso europeo. No,
cuando nosotros pensábamos en los puentes, decíamos, nosotros no tenemos que construir puentes, no vinimos a construir puentes porque esos puentes tienen aproximadamente 200 años en la Argentina y tienen 500 años de relaciones hispanoamericanas en toda la región. Y tenemos la tradición luso-hispana y tenemos la tradición árabe morisca, y gran parte de los barrios y de las fisonomías latinoamericanas tienen mucho que ver con la Andalucía. Entonces lo que teníamos que hacer era no crear puentes, sino darle a esos puentes un tráfico virtuoso. Nutrir de punta a punta esos puentes con un contenido y con actividades que nos permitieran religarnos espiritualmente, académicamente, profesionalmente, y encontramos siempre las puertas abiertas para hacerlo. Luego de 4 años, bueno, llegamos al cuarto foro de coproducción. Buscamos una lógica de que el foro de coproducción se pudiera hacer en Argentina un año y al año siguiente que lo pudiéramos hacer en algún país árabe. Bueno, encontramos en primera instancia en Marruecos, un país que desde sus embajadas o sus embajadores aquí en Argentina, al Instituto de Cine, el Centro Cinematográfico Marroquí, un actor que enseguida confió y apostó a la cooperación cultural. Nos invitaron a Marruecos, tuvimos interrelación con su mercado, en su festival insignia, otrora que era el Festival de Marrakech, que ahora está relanzándose nuevamente. Y luego el escenario de encuentro fue Túnez. El último encuentro que hicimos en el año 2019 fue el cuarto foro de coproducción, antes de la pandemia COVID-19, que nos encontró en Túnez, en el marco del Centro Cinematográfico Tunecino, llevando una delegación argentina para encontrarse en el marco del Festival de Tunisia, es el festival más antiguo de África, para encontrarnos con la industria árabe y poder generar a partir de allí nuevas estrategias, de poder poner en función los más de 25 proyectos que se presentaron para encontrar socios, inversiones, financiamiento, y en especial para poder contar historias que tengan que ver con los dos puntos, ¿no? En ese sentido hemos encontrado muchas historias que hoy están en desarrollo, que no son solamente, no tienen al país receptor como simplemente una plataforma turística para rodar, sino que encontramos historias que tienen que ver con la militancia de los años 70, con el fútbol, con las familias, con las inmigraciones, con cuestiones políticas. Escuchaba alguna conferencia hace unos días hechas por el intérprete digital sobre el Líbano. Bueno, el Líbano seguramente, en Líbano deben estar mirando los documentales argentinos sobre la crisis del 2001, ¿no? Hoy, que en ese momento un dólar dejaba de valer un peso, y hoy el Líbano está viviendo problemas particulares. Lo vivíamos con Pablo Giorgelli, director de Las Acacias y de Invisible, que es una película que trata sobre el aborto de una adolescente. Y cuando llegamos a Túnez, las mujeres tunecinas lo abrazaban y le decían, no te hagas problema, querido, que nosotros tenemos ley del aborto legal y gratuito desde la década del 70 acá en Túnez. Creo que en toda la discusión de la ley del aborto pasó prácticamente invisibilizada esta cuestión, ¿no? Que en Túnez la cuestión del aborto no es una cuestión hace ya mucho tiempo, no forma parte del debate de la sociedad civil tunecina. O por ejemplo con la cuestión de las mujeres, ¿no? Cuando nosotros decimos que casi la mitad de los cineastas en el mundo árabe son, y dejamos los puntos suspensivos, generalmente en las clases o en los auditorios nos dicen, citan la confesión religiosa, los países, nosotros decimos, no, son mujeres. Y cuando decimos casi el 50% de los cineastas en el mundo árabe son mujeres, se rompe prácticamente gran parte del estereotipo construido alrededor del rol y de la función de la mujer y de la participación de la mujer en la sociedad civil de los países árabes. Luego podemos segmentar por países y podemos afinar las discusiones, situarlas
históricamente, territorialmente, y ahí vamos a ver los bemoles, las diferencias, la diversidad de posturas, de tradiciones estructurales o no, y los diferentes cortes, ¿no? Cortes que van a tener que ver con esta situación de lo antiguo sobre lo moderno, de lo feudal sobre el capital, el corte campo-ciudad, muy presente también en América Latina y cada vez más presente, desgraciadamente. Así que, en ese sentido, cuando hablamos de nuestros cines nacionales o cines latinoamericanos, en el encuentro con los árabes, estamos hablando de vectores muy parecidos y de cines que dialogan con mucha potencia. Recuerdo algunas películas que ganaron aquí en la competencia árabe de largometrajes. Generalmente tenían que ver con los derechos humanos. Recuerdo una muy fuerte de Elian Rajeb sobre en el Líbano hubo una ley de amnistía y bueno, ahí la cineasta reunía en su película a la madre de un joven desaparecido durante la guerra civil, un chico de 17 años, militante del Partido Comunista, con el supuesto responsable de la desaparición de este y de otros tantos compañeros y militantes, y los reúne en una película, algo que sería imposible hacerlo aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Argentina hubo un proceso de memoria, verdad y justicia, incompleto, inacabado hoy en Líbano, lo que no quiere decir que la sociedad civil no esté dando pasos hacia ese sentido hace mucho tiempo. Entonces, en una situación de espejos tenemos mucho que aprender y tenemos mucho para compartir con los países árabes, y tenemos audiencias y espacios que están dispuestos y deseosos, casi sedientos de poder hacerlo. En ese sentido encaramos el trabajo de cooperación audiovisual, de poder estar atentos a estas historias, a estas narrativas, que muchas veces vienen por comentarios o por historias que vienen del campo de las comunidades sirios, libanesas, palestinas, en América Latina, en nuestra América. A veces vienen por investigaciones académicas, ¿sí? Que tratan que van, si se quiere, reflotando y religándonos con historias que tienen que ver con nuestra americanidad ligada a los países árabes. Y a veces vienen incluso de los propios cineastas árabes que seguramente tienen un primo, un tío en Colombia, en Argentina, en Chile, que en algún momento se fue de Siria o del Líbano, y también ellos desde el otro lado, en el Mediterráneo, están queriendo saber qué sucedió con esas familias o reconstruir las historias familiares. Historias familiares que están fuera de campo del cine latinoamericano y que quedaron fuera de campo. Hammurabi Nufuri, director del doctorado de diversidad cultural, dirigió una sección muy buena que nosotros tuvimos el gusto de hostear en el festival, que se llama Árabes en Blanco y Negro, donde tenemos algunas películas emblemáticas de los años dorados del cine argentino, década del 40 y del 50. Encontramos también películas en México, donde tenemos protagonistas de origen árabe, de familias sirios, libanesas, y de cómo han sido esos primeros pasos. En ese momento, el árabe, ¿sí? El migrante árabe, no estaba visibilizado en estas películas como portador de signos negativos. Operacionalizaba una suerte de orientalismo en el sentido del buen salvaje, alguien que era portador de buenos códigos, familiero, comerciante, por definición, ingenuo, pero no tenía el estereotipo de peligroso o de ocultar otro tipo de cuestiones que sí lo vimos después gracias al formateo del cine hollywoodense o el cine norteamericano. El festival nos llevó también a encontrarnos en un escenario regional. Ahí aparece Brasil en la historia del cine fértil, en especial con esta sección Panorama Latino-Árabe, y hace unos días recordábamos con Geraldo, Geraldo era el responsable
curatorial y el director de la muestra de cine árabe de Brasil, organizado en otrora por la organización ICARABE. Y ahí entramos en contacto para ver de qué manera podíamos facilitarnos y cooperar en estos escenarios entre Argentina y Brasil. Brasil es un país, no hace falta decirlo, ¿no? Que tiene 10 veces dimensiones más grandes que Argentina y que tiene también una colectividad muy grande y una colectividad que ha sabido vincularse comercialmente en términos de lobby económico muy fuerte también, más que ninguna otra en la región. Quizás México de alguna medida, pero no se puede comparar con Brasil. Y también habían contenidos en Brasil que nosotros no teníamos en el radar. Así que bueno, empezaron las interacciones con Brasil, luego nos fuimos encontrando en el Festival de Cannes. El Festival de Cannes para nosotros y la cooperación triangular con Francia es otro de estos eslabones o pilares sobre los cuales nosotros construimos cooperación sur-sur. No hay ningún problema en decirlo y en admitirlo. Alianza Francesa, Embajada de Francia fueron actores muy importantes desde la hora cero de nuestro festival para que podamos encontrar también unos canales de vinculación con los cineastas árabes en esta triangulación o cooperación triangular, y en especial porque Francia tiene hace mucho tiempo políticas culturales y especialmente políticas cinematográficas que evidentemente nos ahorraban un camino para recorrer y al mismo tiempo nos abrían posibilidades de contacto en este sentido de poder dialogar no solo con las distribuidoras, sino con los productores, con gran parte de los cineastas que tienen oficinas o que de alguna manera residen en París o tienen una vinculación con Francia. Estamos también hablando de los países árabes como un lugar muy especial de la francofonía y también con unas relaciones coloniales y postcoloniales que se han ido trabajando y construyendo en escenarios distintos, donde el cine tampoco escapa a estos escenarios. Así que estos escenarios nos encontraron con Brasil y el Foro de Coproducción Latinoárabe en sus 2 primeras ediciones premió películas brasileñas, ¿sí? En coproducción con algún país árabe, en especial Líbano, y no recuerdo si Túnez en segundo lugar, creo que las 2 fueron Brasil-Líbano, y no teníamos a Argentina entre los proyectos ganadores. Pero bueno, estas son las maravillas también de poder trabajar la cooperación. Avanzamos en un premio del Instituto Cinematográfico Tunecino, el Inca aportó un premio también a las películas argentinas que fueran premiadas en el foro, establecimos premios de subtitulado y premios de distribución, abrimos el camino para tener convenios con el Arab Cinema Center, uno de los clústeres o espacios que reúne a productores, distribuidores más grandes en el mundo árabe, en los países árabes, radicado en Egipto. Empezamos a trabajar con el Arab Cinema Center para avanzar sobre acuerdos de cooperación entre los institutos árabes. Se empezó a formar una red de institutos de cine del mundo árabe, algo que América Latina hoy no tiene formalmente, ¿sí? Nos cuesta mucho visibilizarnos como una región. En eso los árabes llevan unos cuantos pasos adelante, y ahí el festival y el foro de coproducción ha sido una suerte de pequeño motor también de esa integración, de la necesidad de esa integración. Me redunda la frase de Edward Said, ¿no? Esta cosa de no hay adentro y no hay afuera. Creo que la podemos aplicar hoy también, y luego de lo que se llamó Primaveras Árabes, y que luego se visibilizó como una operacionalización de la inteligencia internacional, mediática, para promover la frustración y los descontentos. Pero algunos reclamos que estaban latentes y siguen hoy latentes y impugnan las sociedades árabes es mayor inclusión, mayor educación, mayor distribución del ingreso, poder derribar estos
estereotipos que operan en términos hegemónicos en los medios, sobre tanto como africanos, sobre el mundo árabe, sobre Oriente y también sobre América Latina. En eso tenemos un espacio en común. Desde China hasta América Latina, podemos encontrar los mismos enemigos que tuvo Rambo en sus 4 películas. Así que en ese sentido compartimos ese escenario y, si se quiere, esas cocardas. Lejos de un racismo inverso o de una exacerbación de... Decime cómo estamos de tiempo para no pasarnos. Sí, Edgardo. No, yo en virtud de mantener una charla breve y poder pasarle la palabra a Geraldo, si ya podés ir redondeando y así también dar espacio a las intervenciones y preguntas de quienes nos están mirando hoy. Así que eso igual no quita, por supuesto, mérito a lo que has estado exponiendo, por supuesto. No, fundamentalmente lo que se hizo en este tiempo es consolidar un espacio internacional sur-sur de cooperación con los países árabes, encontrar un espacio al interior de Francia, de uno de sus festivales insignia, que es el Festival de Cannes, que se convirtió en un espacio de encuentro para poder, una vez por año, encontrarnos y plantear estas estrategias. Avanzamos en la idea, junto a los socios de Brasil, de generar una red aquí en América Latina donde estos contenidos y producciones y coproducciones puedan circular, dada las falencias en la exhibición y en la distribución que tiene no solamente el cine árabe o los cines africanos o los cines del sur, sino nuestros propios cines nacionales, que tienen que competir contra las distribuidoras estadounidenses. Y fundamentalmente generar un espacio para pensar en este futuro que se viene post-COVID, que tiene una fuerte tendencia a la digitalización y a los encuentros digitales, al uso de las nuevas plataformas para poder multiplicar las audiencias, ya no en las salas de cine, no sabemos por cuánto tiempo la gente volverá a las salas. Son los desafíos que se nos plantean en un momento también muy especial, catalizado por la pandemia, que tiene que ver con, y lo dejo como una pregunta, el certificado de defunción de esta suerte de globalización o del libre comercio, de cómo eso va a impactar en las economías regionales, cómo las culturas se van a visibilizar a través de un reforzamiento del Estado-Nación, ¿sí? Nosotros crecimos en la universidad escuchando que el Estado-Nación y la soberanía eran categorías perimidas. Bueno, parece que los últimos 20 años la Academia Internacional se ha equivocado un poco y las identidades nacionales y los estados soberanos vienen a plantear nuevos vectores, peligrosamente con el crecimiento de movimientos fascistas y xenófobos que reyectan la alteridad. Así que en ese sentido nos encontramos en un escenario, junto con la globalización de los contenidos y la posibilidad de las plataformas de crecer en audiencia, un escenario de mucha incertidumbre, pero de mucha esperanza y potencialidad de que estas historias, estos relatos y estas críticas que nos podemos hacer para tener escenarios de mayor solidaridad puedan ser más efectivos, lograr una eficacia que la cooperación internacional en términos culturales no tuvo en los últimos 30 años. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias por esta exposición. Ahora quiero pasarle la palabra a Geraldo Campos, que les recuerdo, para quienes están reconectando recién a la actividad, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sergipe y coordinador del Centro de Estudios Árabes e Islámicos. Si nos están siguiendo por la plataforma Zoom, van a poder escribir al chat preguntas para compartir con nuestros invitados, para que ellos pongan después de la intervención de Geraldo. Ahora sí, sin más, le paso la palabra al compañero. Gracias, gracias, Julián. Bueno, primeiro, boas noites a todos. Não sei se eu falo em português, já que estamos falando aqui do Sul global, da cooperação Sul-Sul, se mantemos as línguas de cada um, ou se por uma questão da facilitação, de que a maioria das pessoas da sala
é hispanoparlante, então vocês desculpem de cara, eu vou fazer num espanhol aqui um pouco... Eu peço desculpa por qualquer dificuldade de compreensão da língua, do idioma, né? Então, acho que é melhor fazer em espanhol. Bueno, entonces muchas gracias, Julián, por la invitación. Gracias, Rodor. Y bueno, es un placer. Pipo Edgardo es, además, sobre todo, un amigo. La mejor cosa que se puede decir al hablar de alguien, a introducir a alguien, yo podría hablar muchísimo. Ya he visto que por todo lo que ha dicho, el trabajo que hace Pipo no es poco, no es pequeño, y yo soy muy franco, muy honesto en decir de la importancia del trabajo que están haciendo desde Cine Fértil, desde Argentina, para el cine, no solamente para el cine latinoamericano, pero desde la perspectiva de la generación de nuevas formas y nuevas modalidades de pensarnos la cooperación sur-sur y pensarnos estos temas, la manera como se vinculan los contenidos y también las experimentaciones institucionales, las experimentaciones de modelos de negocios, porque también es eso, de experimentaciones de perspectiva de cooperación. O sea, es siempre bueno estar con los amigos. Entonces, podría hablar mucho sobre la importancia de todo lo que hacen, pero basta decir que es un amigo, y eso dice todo. Como ya ha dicho Pipo, y ha hablado muy bien, yo he trabajado, yo he sido... curador e director de la Mostra de Cinema Árabe, el Festival de Cine Árabe de Brasil, por 5 años, y que es un evento, un festival de cine árabe que existe ya, va a ser ahora 15 años casi, organizado, creado por una organización de la sociedad civil brasileña llamada el Instituto de la Cultura Árabe, que tuvo entre sus figuras de fundación el importante, el querido, saudoso profesor Aziz Absaber, uno de los más importantes intelectuales, geógrafos brasileños. Y bueno, veo mucha gente acá que está en el chat también, con quien he trabajado y que compartieron. André, que está aquí, Pedro, personas con quien tuve la gran alegría de compartir este periodo todo, frente a la que estaba coordinando. Yo estaba justamente con la muestra de cine. Mi querido amigo Sebastián Sarkis también está aquí, un abrazo a él, veo acá, hace tiempo que no lo veo, Seba. Entonces, yo voy a hablar, yo pensé acá un poco, podría hablar un poco de la experiencia de la muestra. Yo creo que Pipo ha sintetizado de manera tan clara y ha listado los retos y los principales logros de manera tan bien organizada que me dispongo a hablar un poquito algunas cosas complementarias, algunas miradas que a lo mejor puedan complementar a los temas que trae mi amigo. El primer tema, me gustaría decir así, entonces, el tema que planteamos hoy de la integración regional, la perspectiva sur-sur y el cine son, la verdad, por lo menos 3 grandes dimensiones que en sí ya nos llevan a reflexiones muy, muy complejas. Lo primero es el tema de la integración regional. Lo que pensamos, cuáles son los retos, es de qué lugar o desde qué punto de vista estamos planteando el tema de la integración regional, lo que llamamos de integración regional. Este es el primer tema los 3 puntos que quiero organizar mi intervención. El segundo punto dice respecto justamente a la noción sur-sur, a esta noción del sur, que en sí misma, como idea, tiene una historia propia. Y es importante que sepamos que quedemos en nuestras cabezas con la historia de esta noción del sur. Y el tercer punto es el cine, el rol particular del cine o de las producciones culturales en eso. Me empiezo un poco con una historia muy simpática, para ver cómo son. Me gustan mucho las historias, ¿no? En los años 20, si queremos, así, cuando empieza esa relación, por ejemplo, entre América Latina y en qué momento podríamos decir el cine empieza a jugar un rol
en las relaciones entre América Latina y mundo árabe, por ejemplo. No estamos hablando del sur, pero yo voy a hablar específicamente de la región, que es mi tema de investigación, así como la de Pipo, que es el mundo árabe, islámico también. Eso no empieza a 10 años cuando Geraldo y Pipo se conocen y vamos a cooperar y tenemos que pensar en formas, en viabilizar la producción regional. Nosotros, la verdad, somos un punto muy reciente de una historia, un punto muy presente todavía en el pasado reciente, de una historia larga. En los años 20 hay una historia maravillosa. En los años 20, por ejemplo, había dos hermanos chilenos, los hermanos Lama, Bader Lama, y esos hermanos, ellos eran hijos, su familia ha venido de Palestina, así como Chile es el país que ha recibido la más gran cantidad de palestinos en América Latina. La familia, los Lama, llega a Chile al final del siglo XIX. Los dos hermanos, ¿no?, empiezan a trabajar con fotografías, con cosas así más. En 1924 deciden que quieren regresar a Palestina, que quieren conocer la tierra de sus antepasados. Y se van. En el medio del camino, ellos, miren, en los años 20, en el medio del camino llegan a la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde crean donde crean una productora de cine llamada Cóndor Films, que es el símbolo de Chile. Mira, los palestinos se van a América Latina al fin del siglo XIX, sus descendientes, sus nietos, vuelven, hacen el camino regreso, paran en Egipto. En Egipto empieza una productora y ellos son responsables por la película que es considerada la segunda película de la historia del cine árabe, de toda la historia del cine árabe, ¿no? De 32, si no estoy engañado, 27, del final de los 20, comienzo de los 30, llamada Kubla fi Sahrak, el beso en el desierto. La traducción, el beso en el desierto. Después hay una historia que esto en sí mismo es una película, así que no sé por qué todavía no existe, que es la historia porque después es una historia trágica, se deviene una historia trágica entre los dos. Un hermano era el director, el otro hermano era un tipo así, un galán, ¿no?, el actor. Este es el primer capítulo de una historia que vale la pena. Mire, estamos al principio de los 20. Y después, esta productora, vale decir, Cóndor Filmes en Alejandría, hace muchísimas películas, ¿no? Podríamos llegar a Brasil en la década siguiente y pensar, por ejemplo, en una figura que es Benjamin Abraham, que es un tipo libanés que se viene a Brasil, que vive acá, que se torna un asesor, uno de los tipos más cercanos, más próximos del Padre Cícero, ¿no?, que es una figura icónica del imaginario de la religiosidad popular brasileña de la región nordeste de Brasil. Benjamin Abraham, esto sí hay para los que quieran, hay una película también, El baile perfumado. Benjamin Abraham es en 1936, sale con el bando de Lampião, el gran cangaceiro, otra figura icónica del imaginario popular campesino del nordeste brasileño, sertanejo. Lampião. Las únicas imágenes que tenemos nosotros son hechas por Benjamin Abraham en los 15 días que siguió el bando de Lampião en el nordeste de Brasil. Tuvo también una muerte trágica, fueron más de 42 cuchilladas, pero sus diarios tienen estos registros, y gracias a este libanés que se vino acá, que también hacía fotos de casamiento, de cosas, qué sé yo, y ahí se va y entra en este universo y nos deja como un legado, como herencia, imágenes de Lampião. Estoy pegando en los años 20. Podríamos, en este medio del camino, en la misma época, los 30, se vienen 3 libaneses a Brasil
no, perdón, América Latina, en Argentina, y empiezan con un proyecto que era un proyecto muy ambicioso, que era de hacer todas estas investigaciones fueron hechas por otras personas que están en la academia. Una pesquisadora llamada Lili Balofet lo has investigado muy bien. Cecilia Baeza me ha contado, pero hay un libro también de un autor, se llama Yves Toraval, que habla de los hermanos Lama. O sea, todo esto que estoy diciendo, hay una bibliografía, pero hay muchísimo, muchísimo. Yo creo que un reto, una invitación a los jóvenes que quieren, ahí estoy hablando desde el punto de vista de la universidad, a los jóvenes que quieren investigar es un terreno fértil, ¿no? Investigar esta historia que merece ser contada, merece tener más trabajos, más investigaciones sobre eso, ¿no? Historiográficas. Entonces, estos libaneses llegan a América Latina con este proyecto Almager de hacer una gran película sobre la inmigración árabe y se van y van a filmar en Argentina, en Brasil, en Chile. En Brasil filman las haciendas de café, los clubes de la comunidad sirio-libanesa. O sea, hasta hoy nosotros no tenemos este es yo diría, el Eldorado, es el santo graal del tema que estamos tratando aquí. Si alguien ubica esto y alguien sale con estos materiales y dice, estos son los materiales que fueron filmados por estos libaneses en los años 30, se va a encontrar el santo graal del tema de lo que estamos hablando, ¿no? Particularmente entre América Latina y el mundo árabe. Es un reto. En algunos sitios debe estar. Conociendo la historia de nuestro continente, probablemente en la sala de la casa de algún terrateniente, de alguien así, en su cuarto, en su habitación, una cajita así guardada, porque seguro en un museo no está, sabiendo la historia de nuestra región. Y sabiendo la historia de nuestra región, es imposible es imposible no decir que el tema que hablamos es un tema que tiene todo que ver con la cuestión colonial, como bien ha lembrado Pipo, ¿no? Es imposible contar la historia colonial en el siglo XX sin pasar por el cine. Es imposible. Se puede intentar, pero sin el rol que ha jugado el cine no se puede pensar el tema de la cuestión colonial en el siglo XX. Y ahí quiero volver a las cuestiones que abrí. Entonces, de la integración del sur-sur y del cine particularmente. Yo he escribido como algunos artículos en algunas publicaciones libanesas que salieron en Líbano, que puedo compartir con gusto si a alguien le interesa, sobre el tema justamente este tema, el rol del cine entre las relaciones entre América Latina y el mundo árabe. Y la idea que propongo es que el cine es un vector de territorialidad. El cine territorializa, genera un tipo muy particular de territorio en las relaciones entre América Latina y el mundo árabe en la perspectiva diaspórica. Y ahí tendríamos que entender lo que podríamos decir es un cine diaspórico, pero es un cine que territorializa una especie, para usar un concepto de un sociólogo francés, dice territorios circulatorios. El tipo dice que tenemos territorios estáticos y territorios circulatorios, que son básicamente articulados por diferentes lógicas de movilidad. Si quieren, solamente las historias que los conté de los años 20 y 30 ya nos autorizarían a usar el concepto del cine como un vector de territorio circulatorio. Si vamos a los siglos XXI, entonces ahí tenemos muchos más ejemplos de eso, ¿no? Entonces quiero me detener en esta idea de que el cine es un vector de una territorialidad, pero de un tipo de territorialidad o de territorialización muy específica, a la cual se van acoplando múltiples dimensiones, de las cuales la dimensión cultural y simbólica es apenas una de ellas. Una de ellas. Es sin duda una dimensión fundamental, importante, pero no es la única. Y los ejemplos que ha dado Pipo, la intervención de Pipo, dejan claro la dimensión, la importancia de la dimensión económica, por ejemplo, en eso. Una dimensión todavía, desafortunadamente, que, malgrado los esfuerzos heroicos de gente como Pipo, Cristian, de gente que
que hace eso está completamente ausente de las perspectivas y de las instituciones de integración regional en nuestro continente. O sea, estoy hablando ahora desde el punto de vista de una ausencia de políticas públicas y de proyectos políticos que consideren o que pongan al centro el tema de la producción audiovisual, o si queremos de manera más amplia, el tema cultural. O sea, siempre cuando vamos a mirar los documentos de las cumbres, de las conferencias, de los acuerdos de cooperación internacional, yo soy profesor de Relaciones Internacionales y eso lo vemos todo el tiempo en el campo teórico de las relaciones internacionales. La dimensión cultural aparece siempre como una dimensión residual. O si no es una dimensión residual, es una dimensión que dice, sí, mira, hay lo que importa, los temas geopolíticos, los temas evidentemente de seguridad internacional, hay los temas que importan, por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estas cuestiones de gente seria, ¿no? De gente seriosa, de gente que estudia eso. Y hay las cuestiones culturales que son chistosas, que son bonitas, que al final de una cumbre se puede poner un músico y quizás nos bailamos todos juntos, o vamos a hablar de cosas serias, pero al final, en el medio de la conferencia, lo presentamos una película que ahí 4 o 5 personas después del almuerzo van a poder mirar y volver después a hablar de las cosas serias que verdaderamente importan, que son los temas ahí. Bueno, esta visión es una visión que evidentemente fracasó, aunque sea una visión con capacidad de hegemonizar un campo discursivo dentro de las relaciones internacionales y ahí dentro de la perspectiva mismo de integración regional o de lo que entendemos nosotros en la universidad y en la sociedad civil como integración regional, aunque esta visión sea capaz de hegemonizar este campo discursivo, desde el punto de vista empírico, es un fracaso, ¿no? Mira, si queremos, podemos ver ahora el tema de la pandemia, para decir, ¿no? La gente está en casa, mucha gente, los que pueden estar en casa. ¿Están haciendo qué en casa? La gente, ¿de qué vive esta gente que está en casa? La gente come, ¿no? Y depende del trabajo de gente que le va a traer la comida o que le va a traer cosas, que son trabajadores en situación de precariedad económica. Y del otro lado, depende de gente que haga películas, músicas, softwares, ¿no? Libros, que haga aplicativos. Bueno, esta gente está involucrada en un tipo de producción que es una producción que también está siendo muy afectada durante la pandemia desde el punto de vista económico. El impacto económico de eso, si queremos, por ejemplo, solamente en la región que vivo yo, en el nordeste de Brasil, el hecho de que no haya este año la fiesta junina, las fiestas de junio de San Juan, tiene un impacto económico tremendo al estado, a la ciudad de Aracaju, un impacto económico. O sea, no estoy hablando nada de nuevo, estoy simplemente reforzando un punto que hay una bibliografía gigantesca que es la dimensión de lo que algunas personas convencionaron llamar, principalmente desde la Universidad Inglesa, de industrias creativas, industrias culturales, el nombre que queremos, que podamos llamar. No me interesa ahora esta discusión teórica, me interesa decir que además de la dimensión simbólica cultural, no se ha dado nunca, hasta ahora, en estas últimas décadas, un rol central a esta dimensión de cooperación internacional. O sea, si pones a la cultura, a estas producciones al centro de un proyecto de integración regional, seguramente los impactos económicos de eso en América Latina tenían un efecto multiplicador increíble, desde el punto de vista de trabajo, de cuántos empleos podría generar, pero también del punto de vista de las formas de producción económica, desde el punto de vista de vincular las formas de producción económica a los sujetos políticos, a los sujetos históricos, a las propias comunidades. No vamos a tener tiempo acá para abrir mucho los temas, pero quería puntuar algunas cositas de lo que hiciste también vos, Julián. Que es, bueno, ese tema el tema de la representación es un tema
claro, siempre que hablamos de cine, de arte, hablamos de representación, ¿no? Cualquier discusión estética. Y ahí, cuando hablamos de representación, tenemos nuestras referencias. Yo comparto con Pipo aquí la referencia a Edward Said como una referencia fundamental. Pero quería decir también que no podemos caer en el riesgo de crear algunas categorías que también, de alguna manera, pueden apagar las diferencias internas, estas metacategorías. Por ejemplo, el inmigrante árabe latinoamericano. Eso es una metacategoría, ¿no? No hay el inmigrante árabe latinoamericano. ¿Cómo no hay? No, hay. Pero hay como una metacategoría, ¿no? Porque se va a hablar con los sujetos históricos. Y yo vengo de una abordaje histórica que a mí las metacategorías nos traen más problemas do que... ¿Quién es el inmigrante árabe latinoamericano? ¿Quién es la diáspora árabe latinoamericana? ¿Es el palestino? ¿Es el que llegó de Siria como refugiado, que está intentando sobrevivir? ¿Es el palestino que está allá? ¿Es el tipo que ya hizo una fortuna y hoy en día es una persona de las más ricas del continente? ¿O algunas son las más ricas del mundo? ¿No? Son personas de clase mediana, son personas que mantuvieron... La diversidad es total. Lo que yo aprendí, más que todo, trabajando con cine árabe hace más de 10 años, mi tesis de doctorado es sobre cine palestino, estudiando uno de los cineastas que estudio, fue el mencionado por Julián, es Elías Suleimán. Es objeto de mi tesis de doctorado. Y cuando me gustó mucho que lo ha citado como el cine como un acto de esperanza. Entonces, ¿quién es este inmigrante? ¿Quién es yo pienso en este sentido, por ejemplo, cogiendo algunos ejemplos de películas recientes, que esto se puede mostrar mejor que nada. El cine se rompe completamente con esta metacategoría. Tú quieres descubrir que no hay una noción abstracta de la inmigración árabe o el tema de las comunidades árabes, te quieres romper de vez con eso, es simple. Mira la producción de películas sobre este tema que viene saliendo de América Latina. Comparar una película a otra. Yo puedo citar algunas con las cuales he hecho investigación, he analizado, escrito. ¿No? Se coge una película argentina, como por ejemplo Buenos Aires, Beirut, Buenos Aires, o Beirut, Buenos Aires, Beirut, que es una película argentina que parte de una historia también de circularidad de la directora que va a Líbano a buscar las raíces de su familia, la historia de su abuelo, tal. Se parte de una película chilena que es Amuli, de Mauricio Misle, que también está el encuentro con los materiales de la abuela que viene de Palestina, y ahí este encuentro con materiales grabados, con la voz, con la presencia, y que va entrevistando gente de esta generación, pero que está todavía en Chile. Una película como del brasileño Otávio Cury llamada Constantino, que va a buscar, que para mí es una película que me encanta muchísimo en ese sentido, por la complejidad de camadas, que va a buscar también, son dos búsquedas dentro de la propia película, pero va a buscar también la historia de su abuelo en Siria, y podríamos citar aquí muchísimos ejemplos. O sea, hay alguien quien lo mira en la superficialidad, lo podría decir, mira, hay un cine potente de inmigrante o de árabes latinoamericanos, de la comunidad árabe, entre comillas, latinoamericana, y que trata fundamentalmente del tema de la identidad. Y ahí si buscas, te va a encontrar 300 artículos académicos analizando bajo esta perspectiva, y va a encontrar 300 discursos políticos analizando bajo esta perspectiva. Todo es el tema de la identidad. Está la gente que está acá, los inmigrantes siempre en búsqueda de su identidad, y el cine es casi como una clave mágica que lo permite un acceso a esta idea de identidad, una idea que en sí misma merece un análisis cuidadoso. Es una lectura posible. La gente está toda buscando su identidad, y ahí se vuelve, se mira atrás a buscar la identidad. No es la mirada que tengo yo sobre esta producción. Yo creo que primero es una producción diversa.
Y aunque en cada una de esas películas, para quedarme solo en las que mencioné ahora, aunque en cada una de ellas sea posible identificar procesos de búsquedas, procesos de movilidad simbólica, física, las búsquedas siguen lógicas completamente distintas. Las búsquedas trabajan la idea de identidad de maneras completamente distintas. Las búsquedas trabajan políticamente el tema, aunque no sean explícitos, pero nos hacen llegar a concepciones que está claro que los directores, entre ellos, buscan cosas completamente diferentes. Encuentran, como decía un saudoso amigo ya muerto, decía Geraldo, nadie encuentra sino aquello lo que busca. Y esas películas son un ejemplo de eso. Ningún directora encuentra sino aquello que va a buscar. Se quiere encontrar una historia de la raíz, la idea de raíces, ¿no? Siempre complicado. Si quiere buscar la raíz, está ahí, te encuentras, ¿no? Claro, alguna cosa que puede aparecer con eso. Si quiere buscar también una cosa más problemática, que es entender como una verdad, este es un proceso circulatorio, también puedes encontrar. Entonces quería terminar diciendo el siguiente. Delante de esta diversidad, delante de esta perspectiva, porque yo mira, quería decir que está en juego, hay dos cuestiones que están en juego acá, dos cuestiones muy importantes, ¿no? La primera es que la idea del sur tiene una historia propia y me parece importante en el momento que vivimos hablar de la producción de un imaginario común, que en algún momento se va a llamar imaginario tercermundista, que va a estar ancorado y dialogando con un cine tercermundista o con el nuevo cine latinoamericano. En algún momento se va a llamar del sur, poco importa el término que vamos a usar, pero hay de hecho una búsqueda por la producción de un imaginario que no es dado, no es un hecho garantizado de antemano, es una producción activa. O sea, me incomoda un poco a veces a ver cuando la gente habla, mucha gente hoy está un poco de moda hablar de las cuestiones del sur, del debate decolonial, de muchas cosas, está un poco, a veces un poco de moda, y no que sea mal que esté eso de moda, podría estar otras cosas de moda, pero a veces se habla de eso sin historicizar estas cuestiones, y esto me preocupa. Esto me preocupa. No es como si de repente, del día a la noche, la gente se descubrió como alguien del sur, o que de repente la gente está buscando nuevas maneras de cooperación internacional descentralizada, horizontalizada, entre los pueblos más como se dice, más colonizados o más sujetos a un proceso colonial, directamente al proceso colonial. Por esto yo quiero decir, es importantísimo. Yo vengo investigando mucho la década de 60 y 70. Es importantísimo que podamos volver a lo que estaba pasando en los años 60 y 70 desde el punto de vista de la producción de ese imaginario. El rol que tuvieron los festivales, como el Festival Panafricano de Argel, el Festival de Argel en 69, el Festival de Viña del Mar en Chile en 69 también, en 67, Mérida. Los procesos todos están aconteciendo al mismo tiempo. El movimiento Black Power en Estados Unidos, el panafricanismo. Entonces, estos procesos de luchas anticoloniales están dialogando todo el tiempo, y es claro que también los sectores de la izquierda o de los movimientos marxistas europeos, e incluso en Asia, están buscando y tienen en el cine una referencia muy grande. No es por otra razón que Jean-Luc Godard, se va a filmar allá en Palestina, en Jordán, los campos de entrenamiento palestino, que Masao Adachi, el japonés de Red Army, va a hacer películas también sobre Palestina. O sea, Palestina es un tema fundamental del imaginario anticolonial. El mundo árabe, el mundo latinoamericano empieza, entonces me parece fundamental no perder de vista el tema del imaginario de las luchas anticoloniales. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos nosotros ahora, me parece que en este sentido regredimos.
tenemos un desafío, un rol muy grande para retomar la perspectiva de proyectos de cooperación en el campo del cine, pero que el cine pueda jugar nuevamente este rol también político. Cuando yo miro, porque incluso no es una cuestión de opción. Nosotros en Brasil, si queremos hacer una película hoy en día sobre una temática política, con crítica o con que va a tratar con algunos temas de la policía, de la Fuerza Armada o de esos grupos milicianos, ¿qué seguridad tenemos nosotros para hacer una película así en Brasil? ¿Dónde vamos a conseguir plata para hacer un cine crítico en Brasil hoy? No hay. Se desmontaron completamente las estructuras de financiamiento, no hay. Hay un gobierno fascista en Brasil hoy. Este es muy bueno, con vínculos milicianos. Es importante decir eso. Entonces, si no hay coproducción internacional, ¿dónde los cineastas brasileños van a conseguir hacer eso ahora? Estoy hablando particularmente de Brasil, ¿no? ¿Cómo se puede potencializar esta mirada entre los cineastas egipcios que están hablando de la violencia de Estado, los cineastas brasileños que están hablando de violencia de Estado, los sirios, los palestinos? Entonces, eso es el tema. Y ahí cerro con una consideración. La importancia de la historicidad. Estos sujetos que hablamos no son sujetos abstractos, ni los de la década de 20 del siglo pasado, ni Pipo, y ni yo, y ni todos los otros que están involucrados en trabajar con eso. O sea, estas posibilidades de financiamiento, de producción conjunta, también están articuladas a agendas políticas, a intereses, a negociaciones, que es normal. Siempre ha sido así. Siempre ha sido sujetos políticos que históricamente están enredados en sus propias condiciones, sus propias circunstancias históricas, ¿no? Del legado colonial. Entonces, también un poco como jugamos ese juego, cientes y sin caer en romantizaciones, sin caer en estas metacategorías que van a romantizar todo. Hay intereses del Estado, ¿no? Los países del mundo árabe también saben lo que quieren cuando se acercan de América Latina. Y los países de América Latina también saben lo que quieren cuando se acercan del mundo árabe. Son intereses reales, son intereses... Entonces tenemos que tener en cuenta esta complejidad de que somos sujetos históricos actuando en circunstancias muy, muy específicas para no caer en abstracciones que poco nos ayudan. Muchas gracias, querido Julián. Gracias a vos, Geraldo, y a vos, Edgardo. La verdad, muy buenas exposiciones de los dos, recorriendo tanto ejemplos concretos y anécdotas como aspectos más teóricos, conceptuales y reflexivos sobre el cine. Y desde ya, gracias a toda la gente que nos está viendo, ya sea por YouTube como por Zoom. Ahora sí, terminadas estas primeras intervenciones, voy a dar paso a las preguntas de parte del público, de parte de la audiencia. Bueno, desde ya, muchas gracias Edgardo, muchas gracias Geraldo. Paso a la primera pregunta de Josefina, que nos dice, buenas tardes, teniendo en cuenta que el cine hollywoodense crea y distribuye estereotipos, en el caso de los árabes crea una sola imagen, la del árabe musulmán, vilificado como terrorista, y que el cine árabe en general, desde el panarabismo y las etapas postcoloniales, ha producido un cine de identidad nacional. Pregunta, ¿qué caracteriza al cine árabe en la actualidad dentro de lo que significa su gran heterogeneidad regional? ¿Y cuál es la relación sur-sur con respecto al cine? Algunas de estas cosas me parece ya han sido tratadas, pero si creen que han quedado algunos aspectos, algunos cabos sueltos por profundizar, los invito a quien quiera tomar la palabra, Gerardo o Edgardo, y de paso decirles si... Yo creo, si puedes tomar, yo creo, tipo, si más preguntas y ahí lo contestamos un bloque de preguntas mejor. Bien. Nada más entiendo que vos, Geraldo, tenés unos compromisos pronto. Acompaño con una segunda pregunta de parte de Odette, que tiene una pregunta dirigida a Edgardo. ¿Qué posibilidad hay de llevar a lo virtual las películas que se han mostrado en los festivales? Se debe referir al ciclo que organizan ustedes desde Cine Fértil y Latinoárabe. En Netflix y otras plataformas en Latinoamérica es casi imposible encontrar películas árabes y más aún con subtítulos en español. Sería un muy importante aporte al público latino.
Y por el momento estas son las dos preguntas que me han llegado. De paso, invitarles, también me parece, ya que estamos hablando de cine, estamos hablando de propuestas, de representaciones, de búsquedas, que nos puedan compartir recomendaciones. Si alguien quiere iniciarse en el cine de directores o directoras árabes, por dónde empezar, ya que es una pregunta con la que me he encontrado. Y una última pregunta de Sol: ¿qué tipo de cooperación podemos generar nosotros con la cooperación sur-sur en torno al cine, en el caso de que nuestro campo de acción laboral no sea el cinematográfico? Creo que debe referirse a qué otro tipo de cooperaciones pueden acoplarse a la actividad cinematográfica, ya que me parece que no es una cuestión que trasciende más allá de la producción de películas. Y la última intervención dice: está vinculada a una pregunta que ya hicieron, me parece, esta vez de un aportante que nos escribe en portugués. ¿Cómo los festivales de cine pueden reinventarse y volverse sustentables financieramente, dado la cantidad de ofertas en diversos formatos como el streaming? Así que esas preguntas, si han tenido tiempo de anotarlas, son las que tenemos de parte del público por ahora, y sí, les dejo la palabra les paso la palabra a ustedes, Geraldo y Edgardo. No sé si... Bueno, ¿yo o tú, Pipo? Como quieras. Bueno, hablando de los estereotipos de Hollywood, no solamente los estereotipos, como decíamos, son negativos. Generalmente, de hecho, hay películas donde el estereotipo va por otro lado, va por el lado de la ingenuidad, de la torpeza, de la falta de educación, de la incredulidad. Ahí hay un abanico muy grande de artilugios en el cine hollywoodense. No valen más allá de esta reflexión. En relación a los cines nacionales o a las películas, yo pondría en duda la concepción de un cine nacional. Hoy, y esta es la sensación que tengo con los cineastas árabes, me parece que los cineastas árabes tienen una concepción de cine regional, de cine árabe, previa a la concepción de cine nacional. Ahí me parece que esta cuestión de juntarse en festivales que fueron creciendo en los últimos 10 años, festivales nuevos, que empezaron a convivir y a aprender de festivales como el de Cartago, en Túnez, que cumple casi 70 años, o algunos festivales egipcios icónicos, ha producido en primer lugar un encuentro de los propios cineastas y de sus articulaciones. Algo que también nos pasa a los latinoamericanos, pero generalmente cuando nos juntamos en los festivales o en los mercados en América Latina es para correr atrás de los fondos europeos. Y esa es una razón por la cual no sabemos cómo es el cine colombiano, y ahí hace 3 años, este año inauguramos la tercera edición del Festival de Cine Colombiano en Buenos Aires, o no conocemos el cine de Paraguay, que tiene una vasta cinematografía y una industria muy proba también para hacer cine y para narrar historias en la región. El año pasado lanzamos el primer Festival de Cine del Paraguay en Argentina. Esperamos a fin de año la segunda edición y poder anunciar el primer mercado de coproducción argentino-paraguaya, que es un coproductor natural, ahí en una suerte de cooperación estratégica regional, esta impronta regional que está teniendo mucho la participación de la industria de cine, que se da en el mercado entre fronteras, para los estudiosos, politólogos o expertos en relaciones internacionales y que quieran acrecentar sus conocimientos más allá de las cuestiones específicas de expertise cinematográfico. Cuando hablamos de cooperación regional, en términos de mercado, bueno, hay un escenario de cooperación regional inédito en América Latina y probablemente contado con los dedos de una mano en el mundo, que es el mercado entre fronteras, que es fruto de las políticas audiovisuales del Instituto de Cine Argentino, del Instituto de Cine de Misiones
de la vinculación y de la escuela que significó el Festival de Cine de Oberá para los cineastas del sur de Brasil y de Paraguay que se han formado en esos festivales en Misiones, que han tomado cursos, que han aprendido. Bueno, de ahí salió un mercado que hoy está potenciando regionalmente esa mirada, como también hace poco se armó una red de festivales de la Patagonia entre Chile y Argentina, como desde Tucumán se venía mirando de qué manera entre el norte argentino, junto a Bolivia y a Chile, se pueden generar estrategias de financiamiento y de coproducción en común. Parece que hay estrategias, digo bien, pero también escenarios novedosos que hoy no están muy en foco en las grandes metrópolis. Seguramente en San Pablo no se está conociendo lo que está sucediendo en el sur de Brasil con este mercado entre fronteras, pero tenemos que tender a esas miradas. ¿Qué sucede con estos festivales? O sea, nos sucede lo mismo, nos encontramos con gente que viene de Buenos Aires, que va a Misiones, y dicen, no puedo creer lo que han logrado, es increíble que ustedes hayan logrado esta integración regional, como si uno no perteneciera a estas metrópolis hiper sofisticadas, ¿no? Esta mirada orientalista sobre el otro, que no siempre es el terrorista, sino a veces puede ser el buen salvaje o el beduino, ¿no? Cuando salimos de las metrópolis tenemos la misma mirada sobre los pueblos del interior del país. Podemos extenderlo a cualquier metrópolis latinoamericana. Los ojos con los que nos miran desde Europa o desde Nueva York son los mismos que usamos nosotros, replicándolos para mirar a nuestras comunidades en el interior de nuestras sociedades. Ahí me parece que este juego de adentro y afuera, de construir estos patrones que vienen en gran parte por la televisión y por el cine, pero acá también desde la academia tenemos que hacer un mea culpa, ¿sí? Y nos hemos pasado gran parte de nuestra historia académica leyendo a Foucault, pero sabemos muy poco de nuestros pensadores latinoamericanos, y como pueblo nuevo que somos en esta amalgama, donde no reconocemos adentro y afuera, donde todos convivimos en estas diferencias de tonalidades, de voces, de ritos, de religiones, de escuelas y de tradiciones políticas, me parece que la academia hoy tiene que dar un paso adelante en el sentido de recuperar gran parte de esta biblioteca olvidada, que es la biblioteca filosófica, la filosofía latinoamericana, para a partir de ahí empezar a generar o religarnos con, por ejemplo, en el año 2023 se van a cumplir 50 años del primer Congreso de Cineastas del Tercer Mundo en Argel. En el año 74 se realizó la reunión en Buenos Aires. Y las discusiones que se estaban dando, Geraldo, me hacías acordar mucho a lo que se discutía en ese momento, es si el cine puede ser un vector para las culturas y para el desarrollo de las culturas nacionales y de las economías, si el cine es un mecanismo para la decolonización cultural, de qué manera hay que asociarse para que además sea viable económicamente y podamos generar estrategias de mercado que sirvan no para predicar entre confesos, sino para buscar cada vez audiencias más grandes. Finalmente, con la pregunta de Odette. El COVID-19 y estas mediaciones digitales hacen que ya no importe, como decíamos en estos días hablando con Geraldo, que Geraldo esté en el norte de Brasil, o yo esté en la Patagonia o en Buenos Aires, o alguien esté en el Líbano, o alguien esté en México. Podemos compartir estos espacios comunes y nos plantea la necesidad de generar plataformas por fuera de las plataformas hegemónicas. Y si hay algo que nos ha enseñado en estos meses la pandemia es que las búsquedas se han venido refinando, ¿sí? Y que incluso los contenidos o los consumos de Netflix o otras cadenas han venido decayendo en el sentido de que no queremos más de lo mismo. Bueno, esta es una buena oportunidad para pensar eso, pero requiere de la inteligencia local, de que podamos generar plataformas, de que podamos generar el control y el uso de nuestras propias tecnologías, compartir esas tecnologías en términos de sur-sur, por ejemplo, para el video on demand, que podamos recuperar el espacio aéreo y el uso de Internet, como pretendemos volver a hacerlo en Argentina después de
4 años de decadencia absoluta de la industria territorial y de la soberanía territorial. Así que bueno, se abre en un momento de mucha esperanza, creo, en el momento más oscuro de la noche de nuestra región en las últimas décadas, como decía Geraldo, un poco pintando el escenario político y social en Brasil. Me parece que estos encuentros lo que tienen que terminar incentivando es que salgamos con mucha más imaginación, innovación y articulación de recursos para que podamos llevar esto adelante y generar, por ejemplo, nuevas plataformas. Yo espero pronto poder tener una respuesta en concreto para la querida Odette Chidi de Colombia, desde Colombia, y que podamos tener estos contenidos online para que se puedan disfrutar en tiempo real en cualquier lugar del mundo, en especial en la región. Gracias, Edgardo. Geraldo, no sé si tenés algunas más reflexiones. Sí, bueno, que compartir. la verdad, sí, es la verdad agradecer la oportunidad porque para hablar un poco yo creo que el rol de los festivales es un tema que todavía también merece ser mejor. Tendríamos que tener más esfuerzos de evaluar, de cuantificar mismo el impacto de los festivales en las regiones, en los territorios. Yo creo que si tuviéramos incluso más, porque el festival es un vector de internacionalización de un territorio, ¿no? Entonces, como digo, no es solamente el impacto económico, no es solamente el impacto simbólico, pero todo lo que moviliza la cuestión. Entonces, por ejemplo, estos foros de coproducciones, un festival como Latinarbe, la movilidad de personas, los tipos de vínculos que se generan, los encuentros, los proyectos que salen a partir de ahí, la cadena de trabajos, de empleos que se hablen alrededor del festival, de gente de la parte técnica, eso me parece muy, muy importante pensar en primer lugar. O sea, el festival como un vector de internacionalización de los territorios mismos. El segundo punto es la pregunta me parece muy bien, que es una pregunta que siempre sale acá también en Brasil, que es, bueno, tiene el festival y ahí las películas están allá, tiene 30 películas, 40 películas, que son raras las personas que consiguen ver todo de un festival, mismo que la persona sea un crítico de cine, pero es difícil, ¿no? Entonces, y después que pasa el festival es una angustia porque el tipo sabe ahora que el filme existe, porque cuando tú no sabes que la película existe, no te quedas tan angustiado. La angustia es cuando descubre que ahora hay una película que quiere muchísimo ver y que perdió la oportunidad, que tuvo una exhibición o 2 exhibiciones y ahora no hay Netflix, no hay para bajarla, no hay subtítulos, no hay, o sea, y ahí me parece, y ahí la pregunta de quien ha hecho una pregunta muy, muy pertinente, que es, pero ¿por qué la gente va a conseguir lo que busca la gente en el festival, lo que va a buscar, seguir buscando, o lo que se enfraquece en este nuevo escenario post-pandémico, etcétera? Yo creo que una cosa que la gente ya se ha dado cuenta, están surgiendo experiencias de plataformas digitales que también se han dado cuenta de eso, que es, hoy el tema no es la información, el tema no es como antiguamente, que dice, mira, tengo una película qué sé yo, de un país que ha producido 3 películas, tengo esta película es súper rara. Sí, bueno, el tema es conseguir lo que sea mismo el concepto de curaduría, en mi opinión, que de alguna manera sea generalizado y banalizado. O sea, mucha gente dice, voy a hacer la curaduría, y pregunta, ¿qué está haciendo? No, yo recogí una cosa que llegó de muchas partes, me lo enviaron y esta es la curaduría. Pero la curaduría no es incluso la palabra, ¿no? Es interesante, curar, ¿no? Curar. Entonces, ¿por qué es? Es permitir que dentro de un universo infinito de posibilidades de significados, el rol de la curaduría es sugerir algunas interlocuciones, sugerir producción de sentidos comunes. Y al sugerir producción de sentidos comunes, ser capaz de organizar
una cantidad de material, una cantidad de contenidos culturales, de contenidos estéticos que haga sentido a la gente. Esto mismo que uno migre de la plataforma, de la cuestión presencial del cine para la online, esto sigue siendo una demanda de la gente hoy. Mucha gente dice, mira, yo estoy acá, hay una plataforma, yo tengo 800 películas, pero ¿cuál me indica? ¿Cuál debo ver yo? ¿Qué podría ver? ¿Qué busca? Depende, ¿qué busca? Pero entonces el sentido, la idea, el trabajo de producir sentido, y Pipo siempre me ha dicho una cosa desde que nos conocimos, decía, es un trabajo que la gente lo ve o lo percibe muchas veces como un trabajo que debe ser hecho gratuitamente. La gente no se da cuenta a veces cuál es el trabajo, ¿no? Es como, me hago una curaduría para hacer eso y ahí me seleccione tantas obras, tantas películas, algunas obras literarias que dialoguen con eso, algunos textos de referencia, como si eso no fuera todo un tiempo que las personas van a gastar. Entonces, esta nueva realidad de los festivales no van a eliminar la realidad digital, no va a eliminar la necesidad de curaduría de contenido. No va a eliminar esta necesidad. Me gustaría agregar ahí un punto a lo que dice Geraldo en relación a la curaduría y en relación a la realidad de los festivales. Venimos, hace tiempo, Argentina tiene una red de festivales y muestras audiovisuales nucleados en RAFMA. Hace unas semanas se creó la primera red iberoamericana de festivales de cine, y un poco también parte de estas discusiones, algunas ya venían antes del COVID, tienen que ver con si un festival de cine hoy, y esto como es un poco más específico de los festivales, pero ¿quién no ha pasado por un festival de cine? Si podemos seguir haciendo festivales de cine como en la década de 1950. ¿Sí? Tenemos una alfombra roja, tenemos toda la atención mediática concentrada en un solo lugar, se transmite en vivo por la televisión, por 4 o 5 canales, salen 2 o 3 diarios nacionales, tenemos el Star System ahí, toda la comunidad mirando, y una semana de 100 películas, que prácticamente nadie va a poder terminar su recorrido para poder ver el trabajo de la curaduría de por qué cada película estaba ocupando determinado lugar, determinada muestra o determinada retrospectiva. Eso en primer lugar, si los festivales tienen que tener una suerte de bombardeo en una semana, o si ahora se pueden extender en el tiempo, darle un poco de respiro a la gente para que pueda circular por la sala. El tema es que ahora no estamos pudiendo circular por las salas, con lo cual las plataformas online se vuelven una necesidad, y hoy los festivales no encuentran todavía en las políticas de Estado, ¿sí? Aunque ya se está discutiendo aquí en Argentina, el espacio para que estos contenidos puedan aparecer con 1 o 2 proyecciones a públicos ampliados. Lo que es probable es que el COVID venga a modificar para siempre este escenario, y que dentro de 2 años, 1 año y medio, cuando las poblaciones estén inmunizadas, sé que en Francia hubo gente que ya volvió a los cines, tendríamos que ver si es público joven, no me imagino gente de más de 50 años arriesgándose a contagiarse COVID y a pasarla muy mal en respiradores, que es una de las posibilidades. Los festivales de cine de hoy en más no van a abandonar las plataformas. Creo que ya ahora es imposible pensar cualquiera de los festivales en el mundo de cine que abandonen este lugar de virtualidad, porque precisamente la tragedia del COVID y la pandemia ha hecho que los festivales que se han puesto online han quintuplicado, sextuplicado o más la cantidad de gente que ha visto sus películas o que ha participado en las conferencias. Eso puede hablar de un retraimiento de la sociedad civil al ámbito privado, al ámbito de los hogares. Bueno, son algunas de las preguntas y desafíos que nos plantea estos nuevos escenarios, donde fundamentalmente para poder construir sentido, hacer festivales, hacer películas, nos tenemos que conocer, nos tenemos que abrazar, nos tenemos que discutir, tenemos que tomar un mate, un café, una callaza, encontrarnos en los festivales, en los mercados, y este tipo de construcción de comunidad hace que nos podamos después envolver en proyectos que generen contenidos audiovisuales, simbólicos, y que encuentren después sus audiencias. Sí, este es importante lo que dice Pipo. Por eso
yo creo que yo estoy de acuerdo. Sí, el cambio no es un cambio, me parece que momentáneo, porque, bueno, nosotros no conseguimos imaginar cuándo va a ser seguro entrar a una sala de cine respirando con más 100 personas, 200, 300 personas dentro. ¿Quién hoy en día tendría coraje de hacer eso ahora, en este momento? En Brasil es imposible. ¿Y cuántos cines van a sobrevivir económicamente después de ese escenario? Este es otro tema, ¿no? Muchos cines están yendo a la falencia, los cines con una programación más alternativa, más artística, estéticamente preocupados, muchos ya están declarando, ya están cerrando, ¿no? Concretamente, ya había un movimiento, muchos cines cerrando, se estaban moviendo iglesias, acá en Brasil ese movimiento, ¿no? Se cierra el cine, abre una iglesia evangélica en el mismo sitio, y mucho más ahora, después de la pandemia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol? ¿Cuáles son las posibilidades de cooperación? Yo creo que ahí Pipo ha puesto algunos puntos claves de la discusión que se va a seguir. Yo insisto que esto va a seguir siendo ahora aún más necesario, porque ahora la gente no va a se encontrar, no va a estar junta, ahora tiene que también un poco articular los contenidos, lo que está poniendo. Y estando esto online, te abre también otras posibilidades de jugar con intertextualidades, y la cuestión de la intertextualidad y las intermedias también es una perspectiva muy interesante, ¿no? Pero también no podemos calcular todavía cuál va a ser los cambios en términos de la industria, de la cuestión financiera de este proceso económico, o sea, de los derechos de exhibición, ¿no? ¿Cómo se va a quedar el tema de los derechos de exhibición en los próximos años? No sabemos todavía, no sabemos, ¿eh? Va a ser cómo las distribuidoras van a jugar este nuevo momento. Las grandes distribuidoras y principalmente las distribuidoras más chicas, independientes, que hacen un trabajo por el cine llamado independiente. ¿Cómo se va a quedar eso? Estas son las preguntas, ¿no? Porque la gente es un sector económico fundamental. Entonces, este tema me parece crucial, así, me parece vital. Y por fin, yo creo que también una pregunta sobre... nosotros veníamos durante los gobiernos especialmente los gobiernos Lula, tuvimos una expansión y había gente muy involucrada con Gilberto Gil en el Ministerio de la Cultura, por ejemplo. Había propuestas y construcciones de propuestas políticas muy interesantes en el campo cinematográfico. Y mismo en São Paulo, tenemos el ejemplo de la SP Cine. Hay gente pensando el cine, hay gente en el campo de las políticas públicas, había iniciativas, ¿no? Donde los foros de coproducción, por ejemplo, no serían situaciones aisladas, pero harían parte de una nueva ecología de la coproducción internacional, organizada desde políticas nacionales, o sea, organizada nacionalmente desde los ministerios de la cultura. Hoy nosotros tampoco tenemos un ministerio de la cultura, no tenemos siquiera un ministerio de la cultura, no tenemos nada. Entonces, así, pero había para decir que también hubo un momento en que estas cosas, ahí hablo más acá de Brasil, estaban apuntando para una posibilidad promisora. Hubo la cúpula entre los países árabes sudamericanos, la cumbre ASPA, había perspectivas que empezaban a ser dibujadas, y ahora tenemos que jugar en un escenario que es radicalmente otro, que es radicalmente nuevo. O sea, ahora tenemos que jugar en un escenario de fragilidad institucional, de inexistencia institucional, lo que también nos fuerza, nos obliga a sermos mucho más creativos, ¿no? Preferíamos que fuera de otra forma, preferíamos que tuviera un proceso de profesionalización, una dinámica más profesional, más institucionalizada. Pero en este contexto la gente no va a parar de hacer películas, la gente no va a parar de hacer proyectos juntos, ¿no? Por eso, más una vez, me parece que recuperar la idea de este imaginario que en los 60 y los 70 era muy fuerte. No estoy proponiendo una vuelta, porque cualquier idea de vuelta me parece un poco razonable, para decirlo el mínimo, ¿no? Entonces no es evidentemente volver a nada, porque nunca se vuelve, pero resgatar de las experiencias de los 70 y 70 algunos elementos que en aquel contexto permitía que gente que no tenía ningún recurso, imagínate la gente que estaba en el movimiento de la lucha armada palestina,
y que de repente el cine, la producción del cine es fundamental para estructurar la organización política de esa gente. No había una industria de eso, no había nada. En la misma sala donde se había los mismos presupuestos que hacían la cosa para comprar las armas, se compraban los rollos de película. O sea, hay elementos de gente que hizo cine en situaciones muy controversas, pero con una clareza política de lo que puede ser el cine en momentos como lo que vivimos. Yo creo que no vamos a voltar, pero tenemos que revitalizar algunos de esos elementos para inspirarnos, por lo menos, ¿no? Muchas gracias, Geraldo. Bueno, me parece que en virtud de ir cerrando, ya han estado interesantísimas las intervenciones de ambos. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo, escuchando, a quienes hicieron preguntas, por este recorrido de experiencias históricas, de reflexiones conceptuales teóricas, de ejemplos prácticos y concretos actuales, de reflexiones y debates actuales y contemporáneos sobre el hacer, distribuir, comunicar y producir cine, ¿no?, en los tiempos de hoy, desde una ubicación, una posición concreta, una territorialidad, como dijeron, un espacio, una ubicación social, cultural, política, epistemológica concreta. Para una reflexión final, les comparto una última pregunta, esta vez de parte de Diana, para que puedan compartirnos unos breves minutos, un último cierre para ambos y ya poder despedirnos por hoy. Diana se pregunta, ¿cómo articular el discurso de las epistemologías del sur con la cooperación sur-sur? Es más una reflexión teórica. Para ir cerrando y poder despedirnos. No sé si Edgardo o Geraldo quién prefiere continuar. Sí, me gustaría repreguntar a Diana específicamente a qué se refiere con cómo pensar las epistemologías. Quizás me recuerda un poco a uno de los cineastas que empezaste citando, Julián, y que tuve el gusto de cruzarlo en Marrakech, que es Elías Suleimán, y luego en Cannes, en 2 oportunidades, cuando le pude decir que gracias a él, o por culpa de él, Cine Fértil existía. ¿Sí? Cine Fértil existe por algunas de las películas de Elías Suleimán. Cuando lo entrevistan en París, él dice que él no hace cine sobre los palestinos, que si fuera Perú, seguramente estaría haciendo cine también sobre los palestinos de Perú. Y entonces el periodista le pregunta, ¿hay muchos palestinos en Perú? No, no sé, pero no me estoy refiriendo a eso. Algo parecido le decía Lucrecia Martel en relación a que su primer película, La Ciénaga, gustó tanto en Europa porque, claro, tenía referencias muy concretas a la crisis del 2001, al desplazamiento de cierta sociedad burguesa tradicional de la Argentina en un momento donde el país la pasó muy mal, fruto de los primeros estertores y ajustes del neoliberalismo. Y su segunda película no tenía esta contextualización, si se quiere, tan sugerida, por lo cual hablaba poco de los argentinos para los mercados y las distribuidoras de Europa. Algo que está en la última película de Elías Suleimán, como para buscar esta circularidad, Geraldo, cuando en este sketch que arma Elías Suleimán en su última película, el productor francés le dice que la película no es lo suficientemente palestina. O sea, ¿qué están esperando en el norte, ¿no?, en relación a nosotros? En ese sentido, la epistemología de saber y de entender lo que hacemos, y de que en este marco de las sociedades líquidas y esta sobre-reificación de una suerte de nietzscheanismo social, donde no hay pasado, no hay futuro, no importan mucho las tradiciones, total, el COVID nos va a matar a todos de alguna forma. Las sociedades tienen su trascendencia, los pueblos tienen su historia, tienen un pasado, un presente y un futuro. Tenemos tradiciones que vienen a través de las familias, de todas las formas posibles de familia, pero a través de la institución o de los formatos familia, y en relación a la proyección de cómo nos vamos a mirar en el futuro. Así que ahí me parece que esto tiene que pasar, sin duda, por el sector cultural, por la atención de los tomadores de decisiones en las políticas públicas,
y fundamentalmente por una articulación de redes que logre poner en agenda estas temáticas, y hoy me parece fundamental la construcción de estas redes en todos los campos de la sociedad civil para articular estas demandas civiles y sociales en términos políticos a los estados. Muchas gracias, Edgardo. Geraldo, no sé si tenés alguna reflexión que compartir, final. Sí, bueno, no, rápido. La pregunta es muy buena. No sé quién ha hecho la pregunta. La amiga Diana Curi de la Universidad de Externado en Colombia. Mira, es que es una coincidencia, porque, bueno, yo vengo recientemente haciendo una investigación en algo por una otra cosa que tiene que ver algo con eso. ¿Cómo las epistemologías, llamadas epistemologías del sur, o esas nuevas miradas epistemológicas nos permiten pensar el tema de cooperación cultural? Yo contestaría de una manera sencilla para dejar, a empezar a cambiar a mirada de cómo situamos estos sujetos históricos que hicieron y hacen la cooperación. Lo que heredamos, o lo que todo el campo institucional, o todos los teóricos de la política externa, o todos los organismos gubernamentales, o toda la universidad, por lo menos la gran parte de la universidad blanca todavía dice, hay la política externa brasileña, ¿no? Hay la política externa argentina, hay los organismos internacionales y hay los mecanismos de cooperación internacional. O sea, básicamente hay instituciones y hay agentes públicos autorizados que hablan en nombre del Estado y hacen la historia diplomática de nuestros países. Yo simplemente diría, la parte más importante de la historia diplomática brasileña en el siglo XX, si queremos, en relación a África, en relación a estos países, no han sido hechas por el Itamaraty, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no ha sido hecha por el gobierno brasileño, ha sido hecho por el Estado brasileño. Antes de Lula ha ido a una visita histórica a los países árabes, todo. Antes de Lula, al principio del siglo XXI, ¿sabe quién ha sido el último jefe de Estado brasileño que había visitado el Oriente Medio? El emperador Don Pedro II. Entonces, ¿qué es la historia diplomática? Este es lo primero que yo traería de las contribuciones de la epistemología del sur, era desmontar lo que nosotros recibimos como idea de que existen historias diplomáticas en nuestros países. Los diplomatas estos cineastas son diplomatas, están haciendo una diplomacia, una práctica diplomática, pero no es reconocida ni académicamente, ni epistemológicamente, ni políticamente como tal. Los músicos, una persona como Gilberto Gil, antes de ser ministro de la Cultura, ya era un diplomata mucho más importante que el 90% de los otros, por lo que ha hecho en la relación Brasil con África. Y así muchísimas otras personas. O sea, los artistas no son vistos como agentes de una práctica diplomática. ¿Por qué? Porque no son vistos como sujetos históricos en circunstancias muy específicas. Todavía los tenemos como personas que trabajan en lo bonitito que es la diplomacia cultural. Y ahí se descualifica todo el trabajo de eso. Esto me parece que es un cambio del pensamiento colonial que hay que tener. ¿Listo? Puntualmente gracias. Me gustaría sumar una sola, una capa más en función de el rol también de trabajo y de cooperación que tienen las cancillerías de nuestros países. Hace poco hubo una reunión con la Cancillería Argentina y el Instituto de Cine Argentino en función de poder aceitar, perfeccionar, adaptar, generar nuevas estrategias virtuosas para el rol de las embajadas en relación a una de las industrias más importantes y potentes que tiene la Argentina, que no es vista precisamente en términos internacionales o de diplomacia como una industria, que es la industria audiovisual, ¿no? Y en algunas reuniones que hemos tenido, por ejemplo, con el embajador argentino en Túnez, cuando hicimos el foro de coproducción, hablábamos de si realmente servía que las embajadas hicieran muestras de cine argentino, porque en esas reuniones o ciclos no estaba la industria audiovisual del país receptor, no estaban los actores de la industria audiovisual argentina,
y que eso debería de alguna forma coordinarse con las organizaciones que están buscando la cooperación. Así que me parece que estamos empezando a dar algunos pasos en ese sentido. Nosotros reactivamos el convenio de coproducción con Marruecos, que se firmó en el año 2000 entre Argentina y Marruecos. En el año 2017 pusimos en marcha el primer acuerdo de coproducción entre Argentina y Túnez, que también para nosotros fue un paso muy importante en la vinculación de países, y que pone también al sistema diplomático y a las embajadas en una suerte de círculo virtuoso, incluso pensando también en la logística, que es un área importante en la coproducción. Finalmente, me parece que estas crisis nos obligan a pensar cómo todos los sistemas de representación, los institucionales, los sistemas de creación y de producción simbólica que tiene la sociedad civil, el mercado, ¿no? El mercado no solo contiene a Netflix, el mercado también contiene a Cine Fértil, o el mercado también contiene al Festival de Cine de Jujuy, con lo cual tenemos que pensar de qué manera estos esfuerzos se ponen en una suerte de círculo virtuoso que yo veo representado en las redes de acá en más. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo y Geraldo. Y ahora sí, llegamos al final de esta actividad. Estuvieron interesantes, muy interesantes los aportes de ambos, las reflexiones que compartieron con nosotros, así como las preguntas del público. Y quería agradecerles de parte de todo el equipo que sostiene el intérprete digital, invitar a todos y todas quienes nos vieron a seguirnos en nuestras redes. Pueden también visitar nuestra página web en el intérpretedigital.wordpress, y si les interesa mantenerse informados de nuestros aportes, pueden solicitar suscribirse para recibir semanalmente las producciones que nosotros compartimos. Como también escucharnos en nuestro podcast Al Jisr, El Puente. Bueno, agradecerles, muchísimas gracias, ha sido un honor estar con ustedes, compartir, escucharlos, que me parece que fue sumamente enriquecedor y aprendimos bastante. Así que, sin más preámbulos, quiero despedirlos, pero espero que se encuentren bien, que anden con salud, que puedan estar atravesando estos tiempos de pandemia y nueva normalidad en relativa seguridad, y que puedan poder seguir prosiguiendo con sus proyectos de la manera que sea. Así que, bueno, desde ya les estoy muy, muy agradecido de parte de todos y todas.